Margaret Sullivan nunca pensó que estaría embarazada a los 58 años. Abandonada por su esposo después de 30 años, se encontraba sola en el camino cubierto de maleza que llevaba a la casa de su infancia. La granja victoriana, que alguna vez estuvo llena de risas, ahora se derrumbaba tras décadas de abandono. Las telarañas colgaban de la lámpara de araña como encajes antiguos, y tesoros olvidados yacían enterrados bajo montañas de basura. Sus hermanos habían descartado esta herencia por considerarla sin valor, pero Margaret no tenía a dónde ir. Al empujar la puerta principal, deformada por el paso del tiempo, las partículas de polvo bailaron bajo la luz del sol de la tarde, iluminando un pasillo familiar. Había venido a rescatar lo que quedaba, pero lo que le esperaba en el ático pondría en duda todo lo que creía saber sobre su familia. ¿Qué oscuros secretos se habían llevado sus padres a la tumba? Las tablas del suelo crujían bajo los cautelosos pasos de Margaret mientras se adentraba en la casa, con la mano instintivamente apoyada en su abultado vientre. A sus 58 años, el embarazo le parecía milagroso y aterrador a la vez. Hacía solo 6 meses, era Margaret Sullivan, respetada editora jefe de Beacon Publishing, con un espacioso apartamento en Manhattan y lo que creía que era un matrimonio sólido. Entonces llegaron dos golpes que destrozaron su mundo. Primero, el descubrimiento de que una ronda de fecundación in vitro olvidada hacía 15 años había dado lugar, contra toda probabilidad médica, a un embarazo. Segundo, la confesión de Richard de que había estado teniendo una aventura con su asistente de investigación de 29 años y quería el divorcio. No puedo ser padre a los 60 años, le había dicho, como si ella hubiera planeado este trastorno. Y seamos realistas, Maggie, no puedes ser madre a tu edad. Margaret quitó una sábana de lo que resultó ser el sillón favorito de su madre, y una nube de polvo se elevó en espiral a la luz de la tarde. Se sentó con cuidado, sintiendo cada uno de sus 58 años. La tercera conmoción llegó después de que Richard se marchara. El descubrimiento de su deuda secreta, casi $500,000, que había obligado a vender su apartamento. Richard había jugado en el casino, su jubilación, su seguridad, su futuro. Cuando los acreedores terminaron, Margaret tenía exactamente $23,642 a su nombre y ningún lugar donde vivir. Entonces llegó la carta sobre la casa de sus padres. Ambos habían fallecido. Su padre de un ataque al corazón hacía 5 años, su madre de cáncer solo 6 meses después. La propiedad había estado en proceso de sucesión, ya que ni su hermano James ni su hermana Catherine querían ese viejo montón de trastos, como lo había llamado Catherine. Margaret tampoco la quería hasta que no tuvo otra opción. Se levantó lentamente y se dirigió a lo que había sido el comedor formal. Una enorme mesa de roble yacía sepultada bajo cajas y pilas de periódicos. Su madre siempre había sido una coleccionista, no una acumuladora. Margaret, hay una diferencia. Pero después de la muerte de su padre, aparentemente se había convertido en algo completamente diferente. Apartando una pila de revistas McCall's amarillentas, Margaret vio el borde de un marco dorado, lo sacó con cuidado y limpió décadas de polvo con la manga. Era un retrato familiar de lo que debía de ser 1972. Margaret se reconoció a sí misma, una niña solemne de 10 años con trenzas oscuras y ojos serios. James, con 15 años, ya mostraba la expresión severa de su mandíbula que lo definiría como adulto. Catherine, de apenas 7 años, con el pelo rubio y sonriente. Sus padres estaban detrás de ellos, la madre con un vestido azul de cuello alto y el padre con su traje de domingo. Pero algo en el retrato le llamó la atención a Margaret. La composición le pareció desequilibrada, como si se hubiera quedado sin aliento, a punto de dejar caer el marco. El borde del retrato mostraba una pequeña mano apenas visible en el borde. Alguien había sido recortado de la foto familiar. Alguien que ella no recordaba. Margaret dejó el retrato sobre la mesa con manos temblorosas. Su cerebro adulto embarazado debía de estar jugándole una mala pasada. Siempre habían sido 5. Su madre, su padre, James, Catherine y ella. Nunca había habido nadie más. Y sin embargo, esa noche preparó su antigua habitación con sábanas limpias que había traído. El papel pintado de flores estaba descolorido, pero intacto. Su estantería de adolescente seguía llena de ejemplares con las esquinas dobladas de Jane Eyre y Orgullo y Prejuicio.
La cama individual le pareció estrecha después de décadas de colchones extra grandes, pero Margaret se sumergió en un sueño más profundo del que había tenido en meses. Soñó con risas infantiles que resonaban por toda la casa, con una manita que sostenía la suya, con un rostro justo fuera de su campo de visión que no lograba ver. En su sueño, una vocecita la llamaba una y otra vez. Margaret, Margaret, recuérdame, Margaret. Se despertó con lágrimas en las mejillas y el bebé pateando insistentemente, como si intentara comunicarle algo urgente que Margaret aún no podía entender. La luz de la mañana se colaba por las ventanas polvorientas mientras Margaret se preparaba una taza de té en la desordenada cocina. Había conseguido despejar suficiente espacio en la encimera para colocar una pequeña tetera eléctrica. Su única concesión a las comodidades modernas en esta casa que parecía una cápsula del tiempo. Un golpe en la puerta trasera la sobresaltó. A través de la ventana cubierta de mugre, pudo distinguir a un anciano con un mono y un sombrero de paja en sus manos curtidas. «Señorita Margaret, ¿es usted?» La voz le resultaba familiar, aunque envejecida por las décadas. Abrió la puerta con cautela. «Sí, ¿no cree que me recuerde?» Sam Calloway solía ayudar a su padre con el jardín, señaló el jardín cubierto de maleza. He estado cuidando la casa desde que falleció su madre. La tensión de Margaret se alivió al aflorar los recuerdos de la infancia. Señor Calloway, por supuesto, solía darme caramelos de menta a escondidas cuando mi madre no miraba, dijo con una sonrisa en su rostro curtido. Tiene buena memoria, señorita Margaret. Me enteré de que había vuelto y pensé en pasar a ver cómo estaba, sobre todo en su... Sus ojos se posaron brevemente en su abultado vientre y luego se apartaron, la cortesía venciendo a la curiosidad. «Sí, bueno, la vida está llena de sorpresas», dijo Margaret con sequedad. «¿Le apetece un té?», preguntó mientras se acercaban las tazas humeantes. Sam le explicó cómo había evitado las intrusiones y había logrado un mantenimiento mínimo. Su hermano enviaba dinero 2 veces al año, no suficiente para las reparaciones, claro está, pero sí para evitar lo peor. Después de marcharse, prometiendo volver con su cortacésped, Margaret se puso manos a la obra con el estudio de su madre. A diferencia del resto de la casa, esta habitación tenía una apariencia de orden. Estanterías del suelo al techo, llenas de clásicos encuadernados en cuero. El antiguo escritorio de su madre estaba colocado para captar la luz del este. Sobre el escritorio había un diario encuadernado en cuero, con la inscripción «Jardines y reuniones» grabada en la cubierta. Margaret reconoció el diario de jardinería de su madre, un registro de plantaciones y cosechas que la nena Sullivan había llevado religiosamente durante décadas. Lo abrió. Encontró notas meticulosas sobre los calendarios de plantación y los patrones climáticos, intercaladas con observaciones más personales. Las rosas prosperan tras la poda de primavera. Margaret ha empezado hoy el jardín de infancia. Lloró en el autobús, pero volvió a casa llena de historias. La primera helada ha llegado antes de lo esperado. Hemos perdido los tomates tardíos. James ha ganado su torneo de debate. Estamos muy orgullosos de nuestro chico. Margaret hojeó los años, sorprendida por cómo su madre había entretejido los hitos familiares entre las notas de jardinería. Entonces, las entradas de 1972 le llamaron la atención. Bulbos de tulipanes plantados a lo largo de la valla este. Los médicos dicen que el estado de Emma no mejora. Consulta con el especialista en Boston el mes que viene. Emma. Margaret frunció el ceño y pasó las páginas más rápidamente. Narcisos en flor. Emma ha tenido otro episodio. Los vecinos empiezan a hablar. Richard dice que debemos considerar todas las opciones. El jardín de rosas devastado por una plaga de escarabajos. Emma se fue hoy a Pine Haven. La casa se siente vacía. Margaret sigue haciendo preguntas que no podemos responder. Las manos de Margaret temblaban tanto que casi se le cae el diario. Emma, un nombre que despertaba algo profundo en su memoria, pero que seguía estando frustrantemente fuera de su alcance. ¿Era Emma? La figura recortada del retrato. Pero, ¿quién era ella? Una hermana. Margaret no podía recordar. La entrada que realmente la escalofrió llegó varios meses después. Limpieza de otoño completada. Ala sellada según lo previsto. Les dije a los niños que Emma se fue a vivir con la tía Judith. Catherine es demasiado pequeña para recordar mucho. James entiende la necesidad. Margaret sigue preguntando por ella.
La colección permanece a salvo. Margaret cerró el diario, con el corazón latiéndole con fuerza. El ala este aún no había probado esas puertas, asumiendo que conducían a más habitaciones llenas de trastos. ¿Y a qué colección se refería su madre? Su teléfono sonó, sobresaltándola. Era el doctor Chan, su especialista en embarazos de alto riesgo, que llamaba para confirmar la cita de mañana. ¿Cómo se encuentra Margaret?, le preguntó el médico con voz cálida y preocupación profesional. Físicamente bien, respondió Margaret, con la mirada fija en el diario. Pero creo que he descubierto un secreto familiar que me ha conmocionado bastante. El estrés no es bueno para usted ni para el bebé, le advirtió el doctor Chen. Quizás debería centrarse en adaptarse. Supo que no podía parar. No cuando por fin estaba empezando a descubrir la verdad oculta bajo décadas de silencio. La cita con la doctora Chen transcurrió como era de esperar. Un seguimiento cuidadoso, advertencias amables sobre los riesgos del embarazo geriátrico y una ecografía que mostraba una niña sana. Margaret se aferró a la imagen granulada mientras conducía de vuelta a casa. Esta prueba física de una nueva vida contrastaba con los misterios del pasado que le esperaban. Su teléfono sonó cuando entró en el camino de acceso. James Maggie, estás siendo completamente irresponsable, dijo su hermano sin preámbulo. Vivir sola en esa casa destartalada en tu estado. Hola a ti también, James. Margaret le interrumpió, saliendo del coche con esfuerzo. A los 6 meses de embarazo, su centro de gravedad había cambiado drásticamente. Estoy bien, el bebé está bien. Este embarazo es una locura a tu edad. Y ahora estás anidando en una fábrica de tétanos. Catherine y yo lo hemos hablado. Oh, tú y Catherine lo habéis hablado. ¿Qué detalle por vuestra parte incluirme en las decisiones sobre mi vida? Margaret buscó a tientas las llaves, el teléfono encajado entre la oreja y el hombro. Sé razonable, continuó James con su voz de abogado corporativo en pleno efecto. Vende la casa. Solo el terreno ya vale algo. Múdate con Catherine hasta que nazca el bebé. Entonces podremos hablar de las opciones de adopción. Margaret sintió una oleada de furia protectora. No habrá opciones de adopción, James. Este niño es mío y para tu información, voy a convertir esta casa en un hogar de nuevo. Colgó antes de que él pudiera responder y entró en la casa contoneándose, con la ira dándole nuevas energías. Su hermano y su hermana siempre se habían unido contra ella, los que seguían las normas contra la soñadora. Ellos habían heredado el sentido práctico de su padre, mientras que ella había heredado ¿qué? El sentimentalismo de su madre, o algo de esa misteriosa Emma. Decidida a avanzar, Margaret se enfrentó a continuación al estudio de su padre, y al igual que el ordenado espacio de su madre, esta habitación era una fortaleza de archivadores y cajas apiladas. Richard Sullivan había sido un meticuloso archivista en su práctica contable, un hábito que se extendía a sus asuntos personales. En el centro se encontraba su enorme escritorio de roble, con los cajones cerrados con llave. Margaret recordaba que de niña nunca le permitían acercarse a él. Son documentos importantes, Margaret. No son para dedos pequeños, le decía. Buscó sin éxito una llave en las abarrotadas estanterías y finalmente regresó con un cuchillo de cocina para forzar las cerraduras. La madera estaba hinchada por el paso del tiempo y la humedad, por lo que requirió una fuerza considerable. Cuando el cajón principal finalmente se abrió, Margaret casi se cae de espaldas. En su interior había carpetas cuidadosamente etiquetadas, impuestos, seguros, inversiones, pero fue una sencilla carpeta de Manila con la etiqueta Pinehaven la que le llamó la atención. En su interior había años de estados financieros que mostraban pagos mensuales al Instituto Pinehaven que continuaban mucho después de la entrada del diario de jardinería sobre la marcha de Emma. Las cantidades eran lo suficientemente importantes como para explicar por qué las vacaciones familiares habían sido escasas y los regalos de Navidad modestos, a pesar del éxito de la práctica de su padre. Más inquietantes eran las copias de cheques cancelados a algo llamado Burlington, un fideicomiso que comenzó en 1980 y continuó hasta la muerte de su padre. Una nota adjunta a estos decía simplemente, cuidado continuo según lo acordado, transferencias mensuales automáticas. Margaret se sentó pesadamente en la silla de su padre, con la mente a 1000 por hora. Habían mantenido el apoyo financiero a Emma durante décadas, pero la habían borrado de las fotos familiares y de la memoria. ¿Por qué? Un ruido en el piso de arriba la hizo congelarse. Un golpe,
Luego el crujido de las tablas del suelo. ¿Había alguien en la casa? Con el corazón latiéndole con fuerza, Margaret subió sigilosamente las escaleras, con la pesada linterna metálica de su padre en la mano. El ruido había venido de la ala este, la sección sellada que mencionaba el diario de su madre. Al final del pasillo principal había unas puertas dobles pintadas del mismo color crema que las paredes, casi invisibles si no las buscabas. No había cerraduras evidentes, solo un simple pestillo. Cuando Margaret se acercó, el ruido volvió a oírse. Un golpe seco seguido de un crujido. El viento a través de una ventana rota, se dijo a sí misma. O un mapache que había encontrado la manera de entrar. Sin embargo, le temblaba la mano mientras alcanzaba el pestillo. Algo dentro de su memoria instintiva. O tal vez su hija no nacida le advertía de que abrir esas puertas lo cambiaría todo irrevocablemente. Margaret respiró hondo y empujó el pestillo hacia abajo. Las puertas se abrieron con sorprendente facilidad, sin resistencia por parte de las bisagras, que deberían haber estado congeladas por el desuso. Margaret parpadeó momentáneamente desorientada. Esperaba más desorden, más decadencia. En cambio, se encontró contemplando un pasillo perfectamente conservado, mientras que el resto de la casa había sucumbido al desorden y al abandono. Esta ala parecía suspendida en el tiempo. El papel pintado con delicadas flores azules cubría las paredes, sin manchas de agua ni grietas. Los suelos de madera noble brillaban como si acabaran de ser pulidos. No había polvo ni telarañas, solo una conservación impecable. Imposible, susurró Margaret. Al cruzar el umbral, el aire parecía diferente aquí. No olía a humedad como el resto de la casa, sino que desprendía un ligero aroma familiar que no conseguía identificar. Margaret avanzó lentamente por el pasillo, y el haz de luz de la linterna reveló 4 puertas cerradas. La primera daba a un cuarto de baño, pequeño pero inmaculado, con azulejos y accesorios rosas, muy de moda a principios de los años 70. En un vaso junto al lavabo había un cepillo de dientes para niños y junto a él un tubo descolorido de pasta de dientes Crest. La segunda puerta daba a lo que parecía ser un pequeño aula. Había un escritorio y una silla de madera del tamaño de un niño, estanterías llenas de libros de lectura y libros ilustrados. En un caballete en la esquina había una acuarela de un jardín, claramente pintada por un niño, pero con una atención al detalle inusual. El corazón de Margaret se aceleró al acercarse a la tercera puerta. Su mano dudó sobre el pomo al aflorar un recuerdo. Se veía a sí misma de niña, de pie en ese mismo lugar, escuchando un llanto ahogado al otro lado. La puerta se abrió para revelar un dormitorio, una cama doble con dosel y una colcha rosa, una cómoda blanca con delicados pomos de cristal, una estantería llena de clásicos infantiles, una mecedora junto a la ventana y juguetes cuidadosamente dispuestos, muñecas en las estanterías, una réplica en miniatura de su propia casa y peluches colocados como si esperaran el regreso de su dueña. En la mesita de noche había una fotografía enmarcada, la versión original y sin alterar del retrato que Margaret había encontrado abajo. En ella, una niña pequeña con trenzas oscuras como las de Margaret estaba de pie entre ella y Catherine. El rostro de la niña tenía rasgos distintivos, ojos ligeramente rasgados, puente nasal más ancho y una amplia sonrisa que revelaba dientes desiguales. Margaret se dejó caer en el borde de la cama, con las piernas repentinamente incapaces de sostenerla. Síndrome de Down. La niña Emma tenía síndrome de Down. Un flash de memoria. Emma riendo mientras jugaban al escondite. Emma llorando cuando los niños del barrio habían sido crueles. Emma cogiendo la mano de Margaret el primer día de colegio, sin entender por qué ella no podía ir también. ¿Cómo pude olvidarla? Margaret susurró, tocando la fotografía con dedos temblorosos. Mi propia hermana. La última puerta del pasillo se abrió para revelar una pequeña sala de estar. Muebles de tamaño adulto, un cómodo sillón, un escritorio, estanterías llenas de libros de medicina y volúmenes sobre el desarrollo infantil. Debía de ser aquí donde sus padres pasaban tiempo con Emma, separados del resto de la casa. Sobre el escritorio había un libro encuadernado en cuero, con el progreso de Emma grabado en la cubierta. Margaret lo abrió y encontró notas detalladas escritas por su madre, hitos del desarrollo, citas médicas, evaluaciones educativas. Las entradas estaban meticulosamente fechadas y mantenidas, lo que mostraba un nivel de dedicación que contradecía el aparente abandono.
La última entrada decía, Emma se ha trasladado hoy a Pine Haven. Elder Whitaker nos asegura que continuarán con su programa educativo y le proporcionarán la atención especializada que necesita. Richard dice que es lo mejor, que mantenerla en casa estaba frenando su desarrollo y afectando a los otros niños. Tengo el corazón roto, pero ¿qué otra opción tenemos? Las quejas de los vecinos a la junta escolar fueron la gota que colmó el vaso. He preparado su habitación exactamente como a ella le gusta para sus visitas a casa, pero no había más entradas ni registro de visitas, solo páginas en blanco. Margaret se acercó a la ventana y corrió las pesadas cortinas. Más allá se extendía un jardín cubierto de maleza, que en otro tiempo debió de ser hermoso. Podía distinguir los esqueletos de los rosales y los restos desmoronados de un camino de piedra. De repente, una oleada de mareo la invadió. Manchas negras bailaban en su visión, mientras 50 años de recuerdos reprimidos luchaban por salir a la superficie. Margaret se agarró al alféizar de la ventana, jadeando mientras el dolor le atravesaba el abdomen. Emma, susurró mientras la oscuridad la envolvía. Se despertó con el pitido constante de los monitores y el olor antiséptico del hospital. Una cara familiar se enfocó. El doctor Chen, con el ceño fruncido por la preocupación. Bienvenida, dijo el médico, comprobando las lecturas de las máquinas. Nos ha dado un buen susto. El bebé, la mano de Margaret se posó en su vientre. Está bien por ahora. El tono del Dr. Chen era de suave advertencia, pero usted ha sufrido lo que llamamos una amenaza de aborto. El señor Calloway la encontró inconsciente y llamó al 911. Tuviste suerte de que decidiera ir a ver cómo estabas en ese momento. Los recuerdos inundaron su mente. El ala sellada, la habitación de Emma, la fotografía. Tengo que volver a casa. Lo que necesitas es descansar, replicó Dr. Chen. Te quedarás en observación esta noche y mañana volveremos a evaluarte. Este embarazo ya es de alto riesgo, sin añadir colapsos y choques emocionales. No lo entiende. La encontraron. Margaret se detuvo. ¿Cómo podía explicar que había descubierto a una hermana a la que, de alguna manera, había olvidado durante casi 50 años? La puerta se abrió y James entró, con su arrogancia corporativa apenas ocultando su ansiedad. Maggie, por el amor de Dios, te dije que esa casa era peligrosa. James no esperaba que viniera. De Boston a Connecticut hay 3 horas en coche. Catherine está aparcando el coche, dijo, respondiendo a su pregunta tácita. ¿Qué ha pasado? Margaret dudó. Encontré algo en el ala este. James se tensó y su expresión pasó de la preocupación al cansancio. El ala este se cerró hace décadas. Problemas estructurales. No, está perfectamente conservada. La habitación de Emma. Voy a buscar al médico. James la interrumpió y se dio la vuelta. James, la voz de Margaret, lo detuvo. ¿Quién era Emma? Los hombros de su hermano se encogieron. De repente parecía tener todos sus 63 años. No deberías alterarte en tu estado. Ya estoy alterado. Encontré su fotografía, su habitación. Tenía síndrome de Down. Era nuestra hermana, ¿no? James se dejó caer pesadamente en la silla junto a la cama. ¿De verdad no lo recuerdas? Tengo recuerdos fugaces, nada coherente. Se frotó la cara. Tenías 10 años cuando se fue. La edad suficiente para recordar, pero los niños son resistentes, se adaptan, olvidan. Olvidar a mi propia hermana. La voz de Margaret se elevó a pesar de su esfuerzo por mantener la calma. ¿Cómo? Estabas devastado cuando se fue. Lloraste durante semanas. No parabas de preguntar cuándo volvería a casa. Mamá y papá lo decidieron. Hizo una pausa. Decidieron que una ruptura limpia sería más fácil. Te dijeron que se había ido a vivir con la tía Judith. Al final, dejaste de preguntar. ¿Pero por qué la enviaron lejos? Tenía una habitación preciosa, un aula. Eran otros tiempos, Maggie. El médico recomendó su ingreso en una institución. Dijo que allí recibiría mejores cuidados, atención especializada. Los vecinos habían empezado a quejarse de sus arrebatos. La junta escolar se negó a acogerla. A papá le preocupaba su reputación profesional, así que la borraron. Margaret se sintió mal. Sellaron su ala como si nunca hubiera existido. La visitaban, dijo James a la defensiva. Al principio, pero luego dejamos de hacerlo. Sus propios hermanos. James apartó la mirada. Yo fui una vez. Gathering nunca lo hizo. La doctora Chen regresó antes de que Margaret pudiera responder. Tu presión arterial está elevada, dijo, mirando el monitor. Tu hermano tiene que irse si te está alterando. Estoy bien, insistió Margaret.
aunque se sentía todo lo contrario. James, necesito saber dónde está Emma ahora. ¿Sigue en Pine Haven? La cara de su hermano lo dijo todo antes de que él hablara. Pine Haven cerró a principios de los 80. Hubo investigaciones, acusaciones de maltrato. Margaret se sintió horrorizada. ¿Qué le pasó a Emma? No lo sé, admitió James. Mi padre se encargó de todo. Dijo que era mejor así. ¿Mejor para quién? Preguntó Margaret mientras los monitores comenzaban a pitar más rápidamente. Para Emma, encerrada y olvidada. O para nosotros, fingiendo que nunca existió. La doctora Chen se interpuso entre ellos. Ya es suficiente, señor Sullivan. Por favor, espere fuera. Después de que James se marchara, el doctor Chen ajustó la vía intravenosa de Margaret. Es evidente que lo que ha encontrado en esa casa le ha angustiado. Por el bien del bebé, debe mantener la calma. Tenía una hermana, dijo Margaret, y finalmente se le saltaron las lágrimas. Todos estos años, y nunca lo supe. ¿Qué clase de persona olvida a su propia hermana? Una niña a la que se le dijo que lo hiciera, dijo el doctor Chen con delicadeza. Ahora descanse. Mañana veremos cómo llevarla a casa. Pero mientras Margaret se sumía en un sueño sedado, sabía que casa había adquirido un significado completamente nuevo. Tenía que encontrar a Emma, si es que aún estaba viva. Tenía que corregir lo que había estado tan terriblemente mal durante medio siglo. El doctor Chen dio de alta a Margaret a la tarde siguiente con instrucciones estrictas de guardar cama, descansar y minimizar el estrés, directrices médicas que parecían ridículas dadas sus circunstancias. Catherine la llevó a casa, manteniendo un tenso silencio que se extendía entre ellas como una vieja goma elástica, desgastada y a punto de romperse. No tienes que quedarte, dijo Margaret cuando entraron en el camino de entrada. Estaré bien. James dice lo contrario. La voz de Catherine tenía la familiar falta de entonación que le había servido bien como administradora escolar. Él está organizando una ayuda sanitaria a domicilio, pero hasta entonces soy yo. Dentro, Margaret se dio cuenta inmediatamente de que alguien había estado limpiando. Las encimeras de la cocina estaban visibles, los pasillos despejados a través de la sala de estar. El señor Calloway y su nieto, explicó Catherine, siguiendo su mirada, han estado trabajando mientras tú estabas hospitalizada. Han sido muy amables. Margaret se dejó caer en el sofá, repentinamente agotada. Catherine, tenemos que hablar de Emma. Su hermana se entretuvo arreglando las almohadas. Necesitas descansar. Órdenes del médico. ¿Sabías lo suyo? Insistió Margaret. ¿La recuerdas? Catherine suspiró y se sentó en el borde de un sillón. Tenía 7 años cuando se marchó. Recuerdo algunas cosas, su risa, cómo alineaba sus muñecas en filas perfectas, a mi madre peinándole el pelo mientras Emma contaba los golpes. Pero tú nunca la mencionaste, ni una sola vez en 50 años. Tú tampoco, contó Catherine. Todos lo olvidamos o fingimos hacerlo. Era más fácil para Emma, dijo Margaret en voz baja. Catherine apartó la mirada. ¿Qué quieres de mí, Margaret? ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Eran otros tiempos. Los niños como Emma no estaban integrados en la sociedad como lo están ahora. Sus padres tomaron las decisiones que consideraron mejores y nosotros simplemente lo aceptamos. Aceptamos borrarla. Éramos niños, ya no somos niños, dijo Margaret con firmeza. Voy a encontrarla. Catherine, necesito saber qué pasó después de que Pine Haven cerrara. La expresión de Catherine pasó de defensiva a preocupada. ¿Y qué hay de tu bebé? ¿Vale la pena arriesgar la vida de tu hijo por perseguir fantasmas? La pregunta la golpeó con fuerza. Margaret apoyó la mano en su vientre y sintió una patada tranquilizadora como respuesta. No se trata de fantasmas. Emma podría seguir viva. ¿Cuántos tendría ahora? 58. La misma edad que yo. Es de la familia. Deja que James se encargue, suplicó Catherine. Al menos hasta que nazca el bebé. James ha tenido décadas para encargarse. Y decidió no hacerlo. Margaret se puso en pie con dificultad. Voy a volver al ala este. Puede que haya más información allí. Catherine la siguió escaleras arriba, flotando ansiosa. En la entrada del ala conservada, dudó. No he estado aquí desde que la sellaron, y nos dijeron que olvidáramos que nuestra hermana existía. Margaret empujó las puertas. Ven a ver lo que hicieron, Catherine. Mira lo que intentaron borrar. Atravesaron el impoluto pasillo hasta el dormitorio de Emma. La brusca inspiración de Catherine resonó en el silencio mientras contemplaba el espacio cuidadosamente conservado. Mamá lo mantuvo exactamente como estaba. Susurró mientras les decía a todos que Emma se había ido a vivir con una tía que no existía, añadió Margaret.
Se acercó a la mesita de noche y abrió el cajón, donde encontró un pequeño libro encuadernado en cuero con un diminuto candado. La llave seguía en la cerradura, como si esperara a que alguien descubriera su contenido. Su diario, dijo Margaret en voz baja, abriendo la primera página. Las líneas estaban llenas de una letra infantil. Me llamo Emma Sullivan. Tengo 12 años. Mamá dice que debería escribir mis pensamientos porque me ayudará a mejorar mi caligrafía. Me esforzaré mucho por escribir bien. Margaret y Catherine se sentaron una al lado de la otra en la cama de Emma, pasando las páginas lentamente. A través de frases sencillas y dibujos ocasionales, el mundo de Emma cobró vida. Sus rutinas diarias, sus frustraciones con las tareas escolares, su amor por su familia. Las últimas entradas se volvían cada vez más inquietantes. El doctor Whitaker volvió. Habla con mamá y papá, no conmigo. Parecen preocupados cuando se marcha. Hoy he oído a papá decir institución. No conozco esa palabra. Margaret dice que es una escuela muy lejos. La última entrada, con fecha del 15 de junio de 1972, decía simplemente, dicen que mañana voy a una escuela especial. Mamá está llorando. He metido mi muñeca favorita en la maleta. Margaret me ha prometido que me escribirá cartas. Tengo miedo. Catherine cerró el diario con delicadeza, con lágrimas corriéndole por las mejillas. No recuerdo nada de esto. ¿Cómo pude olvidar a mi propia hermana? De la misma manera que tú, respondió Margaret. Nos lo dijeron y lo hicimos. El sonido del teléfono rompió el silencio que se había instalado entre las hermanas. Catherine se secó los ojos y fue a contestar, regresando unos instantes después. Una asistente sanitaria a domicilio que puede empezar mañana. Margaret asintió distraídamente, todavía con el diario de Emma en las manos. Catherine, ¿crees que papá guardó documentos sobre Emma después de Pine Haven? Si lo hizo, estarán en su estudio. Catherine dudó. Maggie, necesitas descansar. El médico fue muy claro. Puedo descansar mientras reviso los papeles, dijo Margaret. Me sentaré en su escritorio. Tú tráeme los archivos. Buscamos cualquier cosa relacionada con Pine Haven o Burlington Trust. Catherine parecía dispuesta a discutir, pero en lugar de eso ayudó a Margaret a bajar al estudio de su padre. Mientras Margaret se acomodaba en el sillón de cuero, le vino un recuerdo. Estaba sentada en el regazo de su padre, en ese mismo escritorio, mientras él le explicaba la importancia de llevar registros adecuados. Todo lo importante debe documentarse, Margaret, le había dicho. Así es como mantenemos el orden en un mundo caótico. Catherine trajo una caja tras otra del armario del almacén, cada una etiquetada con meticulosa precisión. No encontraron nada hasta la sexta caja, etiquetada como médica, 1970-1975. Dentro había una gruesa carpeta de Manila. Emma Jean Sullivan, historial médico. A Margaret le temblaban las manos al abrirla. En ella había informes clínicos, consultas médicas y evaluaciones psicológicas que abarcaban los primeros 12 años de Emma. El lenguaje clínico era discordante. La paciente presenta rasgos mongoloides típicos, retrasos cognitivos compatibles con el diagnóstico de síndrome de Down, desregulación emocional periódica. Dios mío, susurró Catherine, leyendo por encima del hombro de Margaret. Veía a los médicos casi todas las semanas. Intentaban curarla, dijo Margaret, con furia creciente. Escucha esto. A pesar de la terapia intensiva del habla, la paciente sigue mostrando déficits significativos de articulación. Tenía 12 años, Catherine. Era solo una niña con síndrome de Down, no un problema que había que resolver. Más adelante en el expediente, encontraron correspondencia con el doctor Whitaker, el especialista que había recomendado la institucionalización. Su membrete lo identificaba como director del programa de estudios del desarrollo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. La condición de su hija requiere una intervención especializada más allá de lo que puede proporcionar la atención domiciliaria, había escrito. El Instituto Pine Haven ofrece el enfoque terapéutico más avanzado disponible actualmente para el mongolismo. Aunque no son curativos, sus tratamientos experimentales son prometedores para reducir los comportamientos sintomáticos y aumentar la capacidad funcional. Se adjuntaba un folleto de Pine Haven con fotos de niños sonrientes participando en diversas actividades, instalaciones modernas y personal uniformado. Avanzando en la frontera de la terapia del desarrollo, proclamaba el eslogan. Tratamientos experimentales, repitió Margaret, sintiendo un escalofrío. ¿Qué les hacían exactamente a esos niños?
El último documento de la carpeta, fechado 6 meses después del traslado de Emma a Pine Haven, era un informe médico que heló la sangre a Margaret. En él se detallaban sesiones de terapia electroconvulsiva, condicionamiento de aversión y tratamientos hormonales experimentales, todos ellos realizados a Emma. Catherine dio un grito ahogado. Estaban experimentando con ella. Con el consentimiento de nuestros padres, dijo Margaret, señalando la firma de Richard Sullivan en los formularios de autorización. No debieron entenderlo, dijo Catherine a la defensiva. En aquella época no era tan fácil acceder a la información médica. Si los médicos recomendaban algo, deberían haber hecho más preguntas, espetó Margaret. Deberían haberla protegido. Continuaron buscando y encontraron más archivos que documentaban los años en Pine Haven. Los informes trimestrales de progreso mostraban pocas mejoras a pesar de las terapias. Las notas de su padre indicaban una creciente preocupación por el estado de Emma, en lugar de los avances prometidos. Una carta fechada en enero de 1980 marcó un punto de inflexión. Estimado señor Yuri y señora Sullivan, lamentamos informarles que el Instituto Pine Haven cesará sus actividades a partir del 1 de marzo de 1980, tras las recientes investigaciones reglamentarias. Los trámites para el traslado de los pacientes se describen en la documentación adjunta. Esto explica la transición al Burlington Trust, dijo Margaret, pero aquí no dice nada sobre dónde la enviaron. Quizás deberíamos dar por terminado el día, sugirió Catherine con delicadeza. Pareces agotada. Margaret negó con la cabeza obstinadamente. Una caja más. Pero antes de que Catherine pudiera cogerla, sonó el timbre. A través de la ventana, Margaret vio un coche desconocido en la entrada. No puede ser que ya haya llegado la asistente sanitaria, dijo Catherine, dirigiéndose hacia la puerta. Margaret se quedó en el estudio, mirando el expediente de Emma, preguntándose qué otros secretos dolorosos quedaban por descubrir y si encontrara a Emma ahora, después de todo este tiempo, le traería consuelo o solo más dolor. Catherine regresó con una mujer de unos 30 años, que se presentó como Meredith Dawson, la asistente sanitaria a domicilio que James había contratado. «Llegas pronto», observó Margaret, cerrando apresuradamente el expediente de Emma. El señor Sullivan insistió en la urgencia. Meredith respondió, con su mirada clínica ya evaluando a Margaret. Mencionó que has estado ignorando los consejos médicos. Margaret intercambió una mirada con Catherine. James estaba intentando controlarla desde la distancia. Típico. Estoy revisando los documentos familiares. Es extrañamente agotador. Sin embargo, dijo Meredith, su hermano me ha informado sobre su estado. Un embarazo a su edad requiere un estricto cumplimiento de los protocolos médicos. Margaret se enfadó, pero reconoció que no valía la pena pelear. Cooperaré, pero tengo un proyecto que no puede esperar. Ya veremos, respondió Meredith sin comprometerse. Primero, necesito comprobar sus signos vitales y acomodarla adecuadamente. Mientras Meredith desempaquetaba el equipo y Catherine preparaba la habitación de invitados para la asistente, Margaret fotografió rápidamente con su teléfono los documentos clave del expediente de Emma. Algo le decía que pronto se restringiría el acceso. El resto del día transcurrió en una confusión de evaluaciones médicas, preparación de comidas y la eficiente reorganización de la casa por parte de Meredith para adaptarla a la condición de Margaret. Al anochecer, Margaret se encontró instalada en su dormitorio con estrictas instrucciones de descansar. Meredith estaba en la habitación de enfrente, atenta a cualquier ruido. «Esto es ridículo», le susurró Margaret a Catherine cuando ésta vino a darle las buenas noches. «Estoy embarazada, no incapacitada. Te desmayaste hace 2 días», le recordó Catherine. «Por ahora, hazle el favor. James está pagando una fortuna». «Hablando de James», dijo Margaret, bajando aún más la voz, «¿te has dado cuenta de que nunca me respondió cuando le pregunté dónde había ido Emma después de Pine Haven?» Catherine dudó. «¿Crees que lo sabe?» «Creo que sabe más de lo que nos dice. Mira esto». Margaret le mostró a Catherine su teléfono, desplazándose por los documentos que había fotografiado. Estos extractos bancarios de 1980 muestran grandes retiradas de fondos cuando Pine Haven cerró, casi $50,000. Eso era una fortuna entonces. Quizás fuera para seguir cuidando de Emma, sugirió Catherine sin documentación. Eso no era propio de mi padre, dijo Margaret mientras sacaba otra imagen.
Y mira estas transferencias a Burlington Trust que comenzaron justo después del cierre de Pine Haven. Pagos regulares durante años. Pero en ninguna parte dice qué es Burlington Trust ni a dónde enviaron a Emma. Catherine se sentó en el borde de la cama, con la preocupación reflejada en su rostro. ¿Qué crees que pasó? No lo sé, pero tengo la intención de averiguarlo. Margaret cogió su portátil de la mesita de noche. Veamos qué sabe Internet sobre Burlington Trust. La búsqueda dio pocos resultados. No había página web, los registros públicos eran mínimos, solo un apartado de correos en Boston y el registro como fideicomiso privado establecido en 1979. Callejón sin salida, Catherine. No necesariamente. Margaret escribió, escándalo del Instituto Pine Haven, y pulsó intro. Los resultados inundaron la pantalla. Archivos de periódicos, artículos académicos sobre ética sanitaria y entradas de blog de antiguos pacientes. Leyeron en silencio horrorizados sobre las investigaciones, el cierre de Pine Haven, las denuncias de abusos, los tratamientos experimentales sin la supervisión adecuada y varias muertes de pacientes. Dios mío, susurró Catherine. Y nuestros padres enviaron a Emma allí. Creían a los médicos, dijo Margaret. Aunque la justificación le parecía hueca incluso a ella, un enlace a los registros de reubicación de pacientes, las secuelas del cierre de instituciones en Massachusetts, llamó la atención de Margaret. El artículo académico requería una suscripción, pero el resumen mencionaba a Burlington Trust como una de las varias entidades que aceptaban transferencias de centros cerrados. Margaret se dio cuenta de que Burlington Trust no era un lugar. Era un acuerdo financiero para financiar la atención continua de los pacientes transferidos. ¿Pero trasladados a dónde?, preguntó Catherine. Margaret se desplazó por más resultados de búsqueda y encontró menciones a demandas colectivas contra varias instituciones, incluida Pine Haven. Los documentos judiciales mencionaban a Burlington Trust como tutor financiero de varios antiguos residentes de Pine Haven reubicados en diversas instalaciones. Necesitamos esos registros judiciales, dijo Margaret. ¿Podrían indicar dónde enviaron a Emma? Catherine miró su reloj. Son casi las 11:00 sabiendo que no podrás ayudar a Emma si pierdes este bebé, dijo Catherine con firmeza. Descansa esta noche. Mañana iré a la oficina de registros del condado. Estos habrían sido procedimientos públicos. Margaret aceptó a regañadientes, aunque le parecía imposible dormir con la mente dando vueltas a las posibilidades. ¿Dónde estaba Emma ahora? ¿Seguía viva? Y si lo estaba, ¿qué pensaría de la hermana que la había olvidado durante 50 años? Cuando Catherine se marchó, Margaret vio un papel doblado que se había caído del expediente de Emma al suelo. Lo recogió. Era un extracto bancario que mostraba el depósito inicial con el que se había abierto la cuenta del Burlington Trust. En el concepto figuraba una sola palabra, Greenfield. Greenfield, susurró Margaret para sí misma, dando vueltas a la palabra en su mente como si fuera una piedra lisa. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas mientras ella yacía en la cama, y ya se oían los pasos de Meredith en la planta baja. Había dormido a ratos, con sueños llenos de recuerdos fragmentados de Emma. Cogió el teléfono con cuidado de no hacer ruido para no llamar la atención de su atenta asistente sanitaria. Una rápida búsqueda reveló que Greenfield era una pequeña ciudad al oeste de Massachusetts, a unas 2 horas de distancia. ¿Podría ser ese el lugar al que habían trasladado a Emma? La puerta del dormitorio se abrió y Meredith entró con una bandeja con el desayuno y la medicación. Buenos días. ¿Cómo ha dormido? Bien, mintió Margaret, metiendo el teléfono bajo las sábanas. Ha llamado su hermana. Va de camino a la oficina del registro del condado, tal y como estaba previsto. Volverá esta tarde. El tono de Meredith dejaba claro que no aprobaba este proyecto de investigación. La consulta del Rochen ha confirmado su cita para mañana. Yo la llevaré. Gracias. Margaret aceptó la bandeja, con la mente aún puesta en Greenfield. Meredith, ¿me traerías mi portátil? Me gustaría ponerme al día con algunas lecturas. La asistente dudó, pero cedió y regresó unos momentos después con el ordenador. 1 hora y luego descanso. Órdenes del médico. Una vez sola, Margaret buscó centros de atención en Greenfield. La lista era manejable. 2 residencias de ancianos, un centro de vida asistida y un lugar llamado Sunnybrook Residential Center para discapacidades del desarrollo. Este último le llamó inmediatamente la atención.
Su página web lo describía como un centro que atendía a adultos con discapacidades del desarrollo desde 1977 y mencionaba que había aceptado traslados de varias instituciones cerradas en 1980, entre ellas Pinehaven. Con el corazón acelerado, Margaret hizo clic en la página ¿Quiénes somos? Y encontró fotos del centro, un conjunto de edificios de estilo rústico en un amplio terreno arbolado. No se parecía en nada al folleto clínico de Pinehaven, más parecía un pequeño campus que una institución. Un suave golpe en la puerta interrumpió su investigación. El señor Calloway estaba en la puerta, con el sombrero en la mano. Señorita Margaret, espero no molestarla. Acabo de terminar algunas tareas en el jardín y pensé en pasar a saludarla. Por favor, pase, dijo Margaret, agradecida por el rostro amistoso, y gracias por todo lo que ha hecho en la casa. Es lo menos que puedo hacer. Se sentó torpemente en una silla. He estado pensando en lo que me preguntó sobre su hermana, Emma. Margaret contuvo el aliento. ¿La recuerda? Por supuesto. Era una niña encantadora. Siempre quería ayudarme en el jardín. Tenía un don especial con las plantas. Su rostro curtido se iluminó con una sonrisa. Solía cantarles. Decía que así crecían mejor. Señor Calloway, ¿sabe qué le pasó? ¿A dónde fue? Su sonrisa se desvaneció. La enviaron lejos, a un lugar elegante cerca de Greenfield, según dijo su padre. Se suponía que era para ayudarla, pero él negó con la cabeza. A mí nunca me pareció bien. La familia debe permanecer unida. Greenfield, repitió Margaret. Sunnybrook, tal vez. Me suena familiar. Tu madre solía ir a visitarla una vez al mes, con puntualidad de reloj. A veces traía fotos. Emma en un jardín, Emma en algún tipo de baile. Él retorció su sombrero entre las manos. Dejó de ir a mediados de los años 80. Tu padre siguió yendo un tiempo más, creo. Pero nunca la trajeron a casa. No, señora. Dijo que así era mejor para todos. Los ojos del señor Calloway reflejaban una mezcla de tristeza y desaprobación. Nunca lo entendí. La señorita Emma daba vida a este lugar. Después de que él se marchara, Margaret volvió al ordenador con renovado propósito. Sunnybrook tenía una página de contacto con una dirección de correo electrónico y un número de teléfono. Su dedo se cernió sobre el botón de llamada, pero la duda se apoderó de ella. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría haber olvidado a su propia hermana durante 5 décadas? Una notificación apareció en su teléfono. Catherine le había enviado un mensaje. Encontré algo. Los documentos judiciales confirman que Emma fue a Sunnybrook en 1980. Burlington Trust lo creó papá para financiar su cuidado de por vida. Voy de camino. Margaret se quedó mirando el mensaje, con una mezcla de emociones. Habían encontrado a Emma, o al menos habían encontrado dónde la habían enviado. Pero seguía allí, seguía viva. Una imagen del folleto de la página web de Sunnybrook le llamó la atención. Una mujer mayor con síndrome de Down sonriendo mientras trabajaba en un jardín. Su cabello oscuro con mechas plateadas, recogido en un moño pulcro. El pie de foto decía, nuestros residentes encuentran satisfacción a través de nuestro programa terapéutico de horticultura. El corazón de Margaret se detuvo. Los rasgos de la mujer, aunque envejecidos, eran inconfundibles. Emma, susurró, tocando la pantalla. Eres tú. Cuando Catherine llegó esa tarde, encontró a Margaret ya vestida y haciendo una maleta para pasar la noche. ¿Qué crees que estás haciendo? Le preguntó Catherine, dejando caer su bolso sobre la cama. Me voy a Greenfield, respondió Margaret, doblando un jersey con determinación y precisión. Encontré a Emma en la página web de Sunnybrook. Sigue allí, Catherine. ¿Estás loca? Preguntó Catherine, bajando la voz al pasar Meredith por la puerta. Estás embarazada de 7 meses y es un embarazo de alto riesgo. No puedes irte sin más a 2 horas en coche. Ya lo verás. Margaret cerró la cremallera de la maleta. Ya he llamado a Sunnybrook. Me han confirmado que Emma es residente, aunque no me han dado detalles por teléfono. Normativa de privacidad. ¿Y cómo piensas pasar por delante de tu vigilante? Catherine señaló hacia el pasillo, donde Meredith estaba organizando los medicamentos. Margaret suspiró, desanimándose ligeramente. Aún no había pensado en eso. Catherine se sentó junto a su hermana y le cogió la mano. Escúchame, yo también quiero encontrar a Emma, pero tenemos que ser inteligentes. Un paso en falso y podrías perder al bebé. Las lágrimas de frustración brotaron de los ojos de Margaret. No puedo quedarme aquí sentada sabiendo que está a solo 2 horas de distancia. Lleva 50 años sola, Catherine. No sola. Cuidada.
Catherine apretó la mano de Margaret. Los documentos que encontré muestran que papá creó el Burlington Trust con dinero suficiente para mantener a Emma de por vida en Sunnybrook. Hizo aportaciones anuales hasta que murió. Hay informes trimestrales de la residencia en los registros judiciales. Ha recibido buenos cuidados, pero no tiene familia, insistió Margaret. Ni visitas, ni llamadas, ni tarjetas, solo dinero enviado a extraños. Catherine apartó la mirada. Los registros muestran que mamá la visitaba mensualmente hasta 1986. Luego las visitas se hicieron menos frecuentes. Mi padre siguió yendo varias veces al año hasta que sufrió un derrame cerebral en 2017. Margaret miró fijamente a su hermana, asimilando esta revelación. Así que no la abandonaron por completo. No, solo Catherine buscó las palabras adecuadas. La compartimentaron, la mantuvieron separada del resto de sus vidas, de nuestras vidas. Se produjo un pesado silencio entre ellas. Finalmente, Catherine volvió a hablar. Tengo una idea. ¿Y si voy mañana a Greenfield? Puedo reunirme con los administradores, explicarles la situación, quizá incluso ver a Emma para prepararla para tu visita. Mientras yo estoy aquí sentada sin hacer nada, mientras tú descansas y sigues las indicaciones del médico, para que cuando veas a Emma no sea desde una cama de hospital. El tono práctico de Catherine se suavizó. Déjame hacer esto por ti, Maggie, por todos nosotros. Margaret aceptó a regañadientes, reconociendo la lógica del plan de Catherine. Lleva fotos de todos nosotros y cuéntaselo. Se le quebró la voz. Dile que nunca la olvidé. No del todo, que siempre estuvo ahí, justo debajo de la superficie. A la mañana siguiente, después de que Meredith llevara a Margaret a su cita con el médico, Catherine partió hacia Greenfield en su sensato Volvo, armada con fotos familiares y los documentos judiciales que probaban su relación con Emma. El doctor Che estaba satisfecho con el progreso de Margaret, pero preocupado por su presión arterial. Sigue elevada. ¿Estás siguiendo las instrucciones de reposo? En su mayor parte, admitió Margaret, evitando la mirada de desaprobación de Meredith. En su mayor parte no es suficiente en esta etapa, advirtió el médico. Estoy viendo los primeros signos de preeclampsia. Si su presión arterial no mejora, es posible que tengamos que considerar la hospitalización. La amenaza de la hospitalización fue suficiente para que Margaret prometiera cumplir mejor las instrucciones. De vuelta a casa, pasó la tarde en el estudio de su padre, aparentemente descansando, pero en realidad revisando más archivos. En el cajón inferior encontró un sobre de Manila con la simple etiqueta «Es fotos». Dentro había docenas de fotografías que abarcaban décadas. La evolución de Emma desde niña hasta adulta, todas tomadas en Sunnybrook. Emma en jardinería. Emma en la celebración de su 30 cumpleaños, soplando las velas de una tarta. Las fotos más recientes, de hacía solo 3 años, mostraban a Emma con más de 50 años, con el pelo oscuro ahora salpicado de canas, pero con la misma sonrisa de siempre. En una, posaba orgullosa junto a una calabaza enorme en lo que parecía ser un concurso de jardinería. Margaret recorrió con el dedo tembloroso los rasgos de su hermana. Sus padres habían conservado este archivo fotográfico mientras mantenían en secreto la existencia de Emma. Un dolor compartimentado que parecía cruel y comprensible a la vez. Sonó su teléfono. Catherine llamaba desde Sunnybrook. Margaret respondió con las manos temblorosas, el corazón latiéndole con fuerza, mientras esperaba noticias de la hermana que había perdido y encontrado en el espacio de una semana. Maggie, está aquí, está viva y bien. La voz de Catherine temblaba de emoción. La estoy viendo ahora mismo. Margaret apretó el teléfono con más fuerza y se hundió en la silla de su padre. ¿Cómo está? ¿Nos recuerda? ¿Le has hablado de mí? Una pregunta cada vez. Catherine se rió, con un sonido teñido de lágrimas. Está maravillosa, Maggie. Diferente de lo que esperaba, pero maravillosa. Tiene su propio apartamento en una de las casas residenciales. Trabaja en el centro de jardinería de aquí. Venden plantas al público. Tiene amigos. Una vida. Margaret cerró los ojos, imaginándoselo. ¿Nos recuerda? Una pausa. Sí y no. Recuerda tener una familia, pero los detalles son confusos. Cuando le mostré nuestras fotos, reconoció a mamá y a papá inmediatamente. Los llamó por su nombre. ¿Y a nosotras? Te recordó a ti, Maggie. Te llamó mi Margaret, pero no me reconoció. No realmente. Supongo que era demasiado pequeña cuando se fue.
La mano de Margaret se movió inconscientemente hacia su vientre, sintiendo al bebé moverse bajo su tacto. ¿Sabe que voy a ir a verla? Esa es la cuestión, dijo Catherine, bajando la voz. El personal cree que podría ser demasiado de golpe. Su asistente social, Susan, sugirió que fuéramos poco a poco. Mañana voy a comer con Emma. ¿Quieren ver cómo va antes de presentarte? Margaret se sintió decepcionada, pero luego lo aceptó a regañadientes. Después de 50 años, ¿qué eran unos días más? ¿Le hablarás de mí? ¿Del bebé? De hecho, ya les he dicho que estás embarazada. Estaba encantada, Maggie. No paraba de decir que iba a ser tía. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Margaret. ¿Qué más dijo? Cuéntamelo todo. Está deseando conocerte, pero Susan me advirtió que a Emma le angustian los cambios bruscos. Aquí la protegen mucho, en el buen sentido. El director me enseñó su expediente. Tuvo una transición difícil desde Pinehaven, terrores nocturnos, regresión. Al parecer, los tratamientos allí le causaron un daño real. Margaret hizo una mueca de dolor al recordar los informes clínicos, pero se recuperó con el tiempo. Sí, Susan dice que es uno de sus casos de éxito. Tiene una independencia moderada, conoce sus medicamentos, gestiona su propio horario. Incluso forma parte del consejo de residentes. El orgullo inundó el pecho de Margaret. Nuestra hermana. Hay más. Catherine dijo, encontré recortes de periódico en la oficina de administración sobre Emma. Ganó un concurso regional de jardinería el año pasado. Su calabaza estableció un récord en el condado. Margaret se rió entre lágrimas. El señor Calloway estaría orgulloso. También es artista. Maggie. Tienen una galería de obras de arte de los residentes, y las pinturas de Emma son extraordinarias. Estilo primitivo, pero con una increíble atención al detalle, en su mayoría jardines y escenas de la naturaleza. El director de actividades dice que pintar le ayuda con su ansiedad periódica. Quiero verlas, dijo Margaret. Quiero verlo todo pronto, prometió Catherine. Me quedaré a pasar la noche y mañana volveré a reunirme con el director. Estamos discutiendo cómo hacer la transición a una participación familiar regular sin alterar la rutina de Emma. Después de colgar, Margaret se sentó en el estudio de su padre, rodeada de las pruebas físicas de la fractura de la conexión de Emma con su familia. Fotos, estados financieros, informes médicos, un rastro de documentos que documentaban 50 años de ausencia. Sacó una página amarillenta de un periódico que su padre había guardado, fechada en 1980. El titular decía, el Estado inicia una investigación sobre el Instituto Pinehaven en medio de acusaciones de abuso. Margaret lo había hojeado antes, pero ahora leyó cada palabra, y el horror aumentó a medida que absorbía los relatos detallados de negligencia, terapias experimentales sin consentimiento y maltrato a los pacientes. Un párrafo le llamó la atención. La antigua empleada Janet Wilkins alega que los residentes con familias que los visitaban regularmente recibían un trato preferencial, mientras que otros eran sometidos a medidas disciplinarias más duras y a tratamientos no probados. Algunos pacientes suplicaban por sus padres durante los procedimientos. Wilkins afirmó que los niños que tenían visitas regulares eran tratados mejor porque el personal sabía que alguien los estaba observando. Margaret dejó el periódico sobre la mesa, con las manos temblorosas. Según los registros, Emma recibía visitas mensuales. ¿Eso la había salvado de los peores abusos o había sufrido durante las semanas entre visitas, suplicando por su familia? El bebé dio una patada fuerte, como si respondiera a su angustia. Margaret se frotó el vientre y susurró, lo arreglaremos, la traeremos a casa. Pero al caer la noche, mientras Meredith le tomaba la atención con el ceño fruncido en señal de desaprobación, Margaret se preguntó si la casa estaría lista a tiempo y si Emma querría volver. Pasaron 3 días, llenos de los detallados informes de Catherine desde Sunnybrook y de la creciente impaciencia de Margaret. El personal había aprobado una visita cuidadosamente programada para el fin de semana siguiente, a fin de dar tiempo a Emma para prepararse. Margaret pasó horas planeando qué llevar. Fotos antiguas, algunos pequeños regalos, nada excesivo. James llegó sin avisar el jueves por la tarde, su BMW entrando en el camino de entrada justo cuando Margaret estaba revisando una caja de recuerdos de la infancia para buscar objetos que mostrar a Emma. He oído que has armado un buen lío, dijo sin preámbulos, acomodándose en el sillón de la sala de estar frente a ella. Hola, a ti también, James, respondió Margaret,
dejando a un lado una descolorida pulsera de la amistad que había descubierto en su joyero, hecha a mano con las letras M y E, entretejidas en el diseño. Catherine me ha dicho que tienes pensado visitar a Emma este fin de semana. Sí, y tú has venido a impedirlo porque... James suspiró y se pasó la mano por el pelo plateado. No he venido a impedirlo. He venido porque hay cosas que debes saber antes de ir. Algo en su tono hizo que Margaret dejara la pulsera. ¿Qué cosas? Siempre he sabido dónde estaba Emma. Levantó una mano para evitar su arrebato. Papá me hizo prometer que estaría atento a todo después de su derrame cerebral. He estado en contacto regular con la administración de Sunnybrook. He estado contribuyendo anualmente al Burlington Trust por encima de lo que papá estableció. Margaret miró fijamente a su hermano, asimilando esta revelación. ¿Lo sabías todos estos años? Sí, y nunca nos lo dijiste, nunca nos sugeriste que la visitáramos, que reconociéramos su existencia. Papá pensó que era lo mejor. Papá pensaba muchas cosas que estaban mal, interrumpió Margaret, enfurecida. También pensaba que enviar a su hija lejos y borrarla de nuestra historia familiar era lo mejor. James apretó la mandíbula. No entiendes toda la situación. Entonces acláramela. Metió la mano en su maletín y sacó una carpeta de cuero. Papá me dejó esto. Dijo, si alguna vez cambian las circunstancias, debería compartirlo contigo y con Catherine. ¿Qué circunstancias? Si la situación de Emma cambiaba, o si tú o Catherine descubrían la verdad, le pasó la carpeta. Debería haber traído esto antes. Dentro había una colección de fotografías, recientes, no el registro histórico que Margaret había encontrado. Emma, de unos 50 años, muy parecida a Margaret, pero con los rasgos distintivos del síndrome de Down. Emma pintando en un caballete. Emma cuidando un impresionante jardín. Emma con un pequeño grupo de otros residentes en lo que parecía ser una celebración de cumpleaños. La visité. James admitió que 2 veces al año desde el derrame cerebral de mi padre. Me presenté como una amiga de la familia. Ella no me recuerda de mi infancia. Las manos de Margaret temblaban mientras pasaba a la última fotografía. Emma sostenía una foto enmarcada de su familia, con el dedo apuntando directamente a la imagen de Margaret. Según la fecha, la foto fue tomada el año pasado. Ella te recuerda, dijo James en voz baja. Siempre lo ha hecho. Me pregunta por mi Margaret cada vez que la visito. Las lágrimas corren por el rostro de Margaret. ¿Por qué no me lo dijiste? Todos estos años, James, todos estos años de silencio, estaba respetando los deseos de mi padre. Él apartó la mirada. Y protegiéndote. ¿Protegiéndome de qué? De mi propia hermana. James dudó. De la culpa. Mi padre fue muy claro. Tú fuiste la que peor llevó el internamiento de Emma. Lloraste durante meses. Empezaste a tener pesadillas. El psicólogo infantil dijo que una ruptura limpia sería lo mejor para tu desarrollo. Así que decidiste continuar con esa ruptura limpia hasta mi edad adulta, mi mediana edad. La voz de Margaret se elevó. Esa decisión no te correspondía tomarla a ti. No, no me correspondía, admitió James. Ahora me doy cuenta. Pero hay más, Maggie. Algo que padre nunca le contó a nadie más que a mí. ¿Qué más podría haber? Emma no es solo tu hermana. James la miró fijamente a los ojos. Es tu gemela. El mundo de Margaret se tambaleó. Eso no es posible. Recordaría que con normalidad, mientras que Emma mostraba signos de síndrome de Down desde el nacimiento. En aquella época, era habitual separar a los gemelos si uno de ellos tenía problemas de desarrollo. Los médicos creían que eso evitaría que el gemelo normal desarrollara un complejo o se viera frenado por su hermano discapacitado. Margaret miró fijamente la fotografía de Emma y vio el parecido con nuevos ojos, la forma de sus caras, la forma de sus bocas. Gemelas. La revelación se posó sobre ella como una manta pesada, a la vez sofocante y extrañamente reconfortante. Gemelas, repitió Margaret. La palabra le resultaba extraña y familiar a la vez. Somos gemelas. Sí. James parecía aliviado por haber revelado la verdad. Papá decía que erais inseparables cuando erais pequeñas. Tenías vuestro propio idioma, como suelen tener los gemelos. Cuando los médicos recomendaron internarlas, te pusiste inconsolable. No comías, no dormías. Por eso decidieron romper por completo. Margaret se llevó una mano a la sien. Los recuerdos fragmentados cobraron de repente sentido. Una manita siempre entre las suyas. Una voz que repetía sus palabras. Una presencia tan constante que nunca la había cuestionado hasta que desapareció. El psicólogo les dijo,
Tu mente podría estar protegiéndote al suprimir los recuerdos, continuó James. Al parecer, eso es lo que ocurrió. Cuando cumpliste 11 años, dejaste de preguntar por Emma por completo. Pero ¿por qué continuó el engaño cuando ya era adulta? James suspiró. Para entonces, los patrones ya estaban establecidos. Emma se había instalado en Sunnybrook. Parecías adaptada. Papá pensó que alterar la vida de todos solo causaría más dolor. Esa decisión no le correspondía a él, dijo Margaret, sintiendo cómo la ira volvía a crecer en su interior. ¿O a ti? No, admitió James en voz baja. No le correspondía. Se produjo un tenso silencio entre ellos. Finalmente, Margaret preguntó, ¿por qué me lo cuentas ahora? Podrías haber seguido con el engaño, porque vi tu cara en el hospital cuando mencionaste que habías encontrado la habitación de Emma. Me di cuenta de que mi padre se había equivocado. El secreto ha causado más daño que protección. Dudó. Y porque Emma ha estado preguntando por ti con más frecuencia, algo cambió el año pasado. Empezó a tener sueños sobre ti, diciendo que su gemela iba a volver. ¿Sueños sobre mí? Según su asistente social, pensaban que solo eran ilusiones hasta que apareció Catherine. James sonrió levemente. Al parecer, Emma le dijo a todo el mundo durante el desayuno de esa mañana que su hermana iba a venir. Pensaron que se refería a sus delirios habituales. Entonces llegó Catherine. La revelación hizo que a Margaret se le helara la sangre. De alguna manera, seguimos conectados. Quizás. James volvió a meter la mano en su maletín. Hay una cosa más. Emma es toda una artista. Susan, su asistente social, me ha dado esto para que te lo entregue. Emma lo pintó el mes pasado. Le entregó un lienzo cuidadosamente envuelto. Margaret lo desenvolvió con manos temblorosas y descubrió una pintura de dos mujeres, sin duda ella misma y Emma, sentadas en un banco de jardín. Entre ellas había un bebé con un vestido blanco. Los detalles eran sorprendentes. El embarazo de Margaret era claramente visible, pero el bebé también estaba presente, como si existiera en dos marcos temporales simultáneamente. ¿Cómo podías saberlo?, susurró Margaret, tocando al bebé pintado. No le había contado a nadie su embarazo hasta después de que Richard se marchara. Ni siquiera James y Catherine lo sabían hasta que ella se desmayó. No lo sé, admitió James. Susan dice que Emma siempre ha tenido momentos de intuición, supongo que así se llamaría, especialmente sobre ti. La mente científica de Margaret se rebeló contra las implicaciones. Sin embargo, la evidencia estaba ante ella. Una pintura creada semanas antes de que Emma pudiera saber de su embarazo. Hay más, dijo James. Sunnybrook me llamó ayer. Están reduciendo el presupuesto. Van a cerrar las cabañas residenciales donde vive Emma. Margaret levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? ¿Cuándo? Dentro de 3 meses. Están buscando plazas para los residentes en otras instalaciones. James parecía incómodo. He estado buscando opciones. Hay un buen sitio en Vermont. No, dijo Margaret con firmeza. No más instituciones. No la volveremos a enviar lejos. Se llevó una mano protectora al vientre. Emma pertenece a la familia Maggie. Sé razonable. Tu embarazo, la casa. Esta casa tiene un ala entera que la ha estado esperando durante 50 años, interrumpió Margaret. Es hora de que vuelva a casa. No puedes hacerte cargo de una adulta con síndrome de Down mientras crías a un recién nacido sola a tu edad, protestó James. Mírame, respondió Margaret, con voz firme. Mejor aún, ayúdame. James miró a su hermana y vio en su expresión la misma determinación que había mostrado su padre en sus momentos más obstinados. ¿Hablas en serio? Por completo. He perdido 50 años con mi gemela. No voy a perder ni un día más. Margaret volvió a coger el cuadro. Mira esto, James. Ella sabía que iba a volver a por ella. Ha estado esperando. Su hermano se quedó en silencio durante un largo rato. Vas a necesitar ayuda, cuidados profesionales, modificaciones en la casa, trámites legales. Entonces, empecemos, dijo Margaret, haciendo ya listas mentales. Emma va a volver a casa. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. El plan de Margaret de traer a Emma a casa movilizó a toda la familia de una manera que ella no podía haber imaginado. James, que antes era la voz de la prudencia, ahora canalizaba su eficiencia corporativa en asuntos prácticos, consultando con especialistas en discapacidad, organizando evaluaciones del hogar y desentrañando las complejidades legales de la tutela. Catherine se tomó un permiso de su trabajo en la administración escolar para ayudar a preparar la casa, centrándose en transformar el ala este
en un espacio habitable adecuado para Emma. Juntos clasificaron décadas de posesiones acumuladas, creando pasillos, despejando habitaciones y haciendo espacio para una nueva vida entre los restos de la antigua. Los registros financieros de padre muestran algo interesante, dijo James una noche mientras se reunían alrededor de la mesa del comedor. Ahora despejada de escombros y preparada para una comida adecuada. La casa no está solo a nuestro nombre. Emma también figura en la escritura a través de Burlington Trust. Legalmente, es en parte su casa. Margaret sonrió ante esta revelación. De alguna manera, ella siempre ha estado aquí. Hay más, continuó James. Papá dejó un fondo separado para el mantenimiento de la casa que ninguno de nosotros conocía. Hay suficiente para cubrir las renovaciones que necesitamos, además de la instalación de un ascensor y modificaciones en el baño. Siempre planeó su regreso, dijo Catherine en voz baja, aunque no se atreviera a hacerlo realidad. La escritura de la propiedad que James había descubierto resultó ser solo el comienzo. Una investigación más exhaustiva reveló un acuerdo fiduciario completo que garantizaba que Emma siempre tendría cuidados, alojamiento y apoyo financiero. Su padre, a pesar de todos sus defectos, nunca había abandonado completamente a su hija. Solo la había mantenido separada en una versión compartimentada del amor. La doctora Chen supervisó el embarazo de Margaret con mayor vigilancia, preocupada por sus elevados niveles de actividad. Tu presión arterial sigue siendo más alta de lo que me gustaría, le advirtió durante una revisión. El riesgo de preeclampsia es real, Margaret. Necesitas tomártelo con calma, pero ralentizar el ritmo le parecía imposible. El instinto maternal de Margaret se había expandido más allá de la preparación para su bebé, hasta crear un espacio para su gemela. Pasaba horas en la habitación conservada de Emma, ahora renovada con ropa de cama nueva, pero manteniendo los elementos familiares que el personal de Sunnybrook aconsejaba que eran importantes para la transición de Emma. La visita a Sunnybrook, que en un principio se había planeado como una breve presentación, se convirtió en una serie de reuniones cuidadosamente estructuradas. La gestora del caso de Emma, Susan, trabajó en estrecha colaboración con ellos para desarrollar un plan de transición. Emma tiene una capacidad de adaptación extraordinaria, les dijo Susan durante una sesión de planificación, pero la rutina y la familiaridad son esenciales. El traslado debe ser gradual y con mucha preparación. Margaret atesoraba cada visita, cada pequeño reencuentro con su gemela. El tímido reconocimiento inicial de Emma se había convertido en una expectación emocionada, y su rostro se iluminaba cada vez que Margaret aparecía. Aunque a veces era difícil entender su habla, sus emociones eran muy claras. Alegría, curiosidad y un amor profundo y duradero que de alguna manera había sobrevivido a 50 años de separación. Mi Margaret, decía acariciando el creciente vientre de Margaret. El bebé llegará pronto. Yo ayudo. Un mes antes de la fecha prevista para el parto, llegó un visitante inesperado. Richard apareció en la puerta con una expresión de contrición en el rostro. He sido un completo idiota, admitió, de pie, incómodo, en el vestíbulo. Te dejé cuando más me necesitabas. He tenido mucho tiempo para pensar y lo he guardado, le interrumpió Margaret, con una mano apoyada en la parte baja de la espalda y la otra sobre su prominente vientre. No me interesa tu recuperación de la crisis de los 40. Por favor, Maggie. Estaba en shock por el bebé, por ser padre a los 60 años, pero ya lo he superado. Quiero apoyarte, estar ahí para nuestro hijo. Me dejaste sin nada. Richard se marchó después de 30 años de matrimonio y me dejó descubrir que habías perdido nuestra jubilación en el juego. Puedo arreglarlo, suplicó. He vendido la consulta. Puedo contribuir económicamente con el bebé. El bebé que acordamos que era demasiado mayor para tener. ¿Ese bebé? Richard apartó la mirada. Me equivoqué en todo. Me gustaría tener la oportunidad de demostrar que puedo ser mejor. Margaret observó al hombre con el que había pasado la mitad de su vida. Había un remordimiento genuino en su expresión, pero también había algo más, la creciente comprensión de que había calculado mal y ahora se encontraba al margen de algo extraordinario que estaba tomando forma sin él. Voy a traer a mi hermana a casa, dijo Margaret. Mi hermana gemela, que lleva internada desde que teníamos 12 años. Voy a tener un bebé. Voy a crear una familia, Richard. Que formes parte de ella depende totalmente de ti. Pero entiende esto.
Entrarás en mis términos, no en los tuyos. El día del regreso de Emma llegó con un tiempo otoñal perfecto. Aire fresco, luz dorada y árboles resplandecientes de color. Margaret se quedó en el porche, viendo cómo se acercaba el coche de James Guinness con el corazón acelerado por la expectación. A su lado, Catherine sostenía una pancarta de bienvenida que habían hecho juntas, mientras Meredith, ahora totalmente involucrada en el drama familiar, esperaba con una tarta de manzana recién horneada, la favorita de Emma, según su expediente de Sunnybrook. Richard se mantenía indeciso en segundo plano. Había pasado las últimas 3 semanas demostrando su compromiso, ayudando con las reformas, asistiendo a las reuniones de planificación y ganándose poco a poco un lugar provisional en la nueva estructura familiar. Margaret se mantenía cautelosa, pero reconocía sus esfuerzos. El coche se detuvo y Susan, la asistente social de Emma, salió la primera. Observó al comité de bienvenida con aprobación antes de abrir la puerta trasera. James apareció a continuación y le tendió la mano a Emma, que dudó un momento antes de salir. Margaret contuvo el aliento. Aunque habían visitado Sunnybrook varias veces, ver a Emma allí, en la casa de su infancia, creó un extraño efecto de duplicación, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Emma llevaba un elegante vestido azul y un cardigan. Su cabello oscuro con mechas plateadas estaba recogido en un sencillo moño. Sus ojos, tan parecidos a los de Margaret, se agrandaron al contemplar la casa, el porche decorado y los rostros que observaban su reacción. ¿Hogar?, le preguntó a Susan, con su voz que tenía el tono característico del síndrome de Down, pero clara en su incertidumbre. Sí, Emma, ahora este es tu hogar con tu familia, confirmó Susan. La mirada de Emma se posó en Margaret y algo cambió en su expresión, un reconocimiento más profundo que el recuerdo. Mi Margaret, dijo, avanzando con una gracia sorprendente para una mujer de 58 años. Se abrazaron en la pasarela, estas gemelas separadas durante toda una vida, ahora reunidas. Margaret sintió al bebé dar una patada vigorosa entre ellas, como si reconociera esta conexión trascendental. El bebé conoce a la tía Emma, dijo Emma con una risa encantada. Colocando su mano sobre el vientre de Margaret, la procesión de bienvenida se trasladó al interior. Cuando le mostraron a Emma el ala este renovada, su habitación de la infancia se había conservado, pero se había actualizado. Los espacios contiguos se habían transformado en un cómodo apartamento con comodidades para sus necesidades, al tiempo que se mantenía su independencia. ¿Todo mío?, preguntó Emma, girando en círculo para contemplar la suite. Todo tuyo, confirmó Margaret. Pero ya no estás separada, Emma. Vuelves a formar parte de nuestra familia. Emma asintió solemnemente y luego abrió la maleta que James había traído. De ella sacó un conejo de peluche maltrecho. Su pelaje estaba desgastado en algunas zonas por décadas de uso. Mi Hoppy, explicó, colocándolo en la cama. Margaret me lo dio. Margaret se quedó mirando el juguete y otro recuerdo afloró a su mente. Cómo había ahorrado su mesada durante semanas para comprar 2 conejos iguales, uno para ella y otro para Emma. «¿Lo guardaste todo este tiempo? Mi Margaret volvería algún día», dijo Emma con sencillez. Hoppy también esperó. La tarde transcurrió con un cuidadoso equilibrio entre la estructura y la celebración. Susan les había enseñado a mantener elementos de la rutina de Emma en Sunnybrook, al tiempo que introducía nuevas dinámicas familiares. Emma mostró con orgullo sus dibujos, repartió pequeños regalos hechos a mano que había preparado para todos y demostró tener una memoria sorprendente para los detalles de la infancia que los demás habían olvidado. ¿Te acuerdas del jardín? Teníamos girasoles tan altos como árboles, le dijo a Catherine. ¿Te dan miedo las abejas? ¿Te enseñé que las abejas son amigas? Catherine se mostró sorprendida. Había olvidado por completo que solías hablar con las abejas. Les decías que fueran amables. Y ellas te escuchaban, dijo Emma con total certeza. Al acercarse la noche, Susan se preparó para marcharse, tras haberse quedado para garantizar una transición fluida. Lo está haciendo muy bien, le dijo a Margaret en privado. Mejor de lo que esperaba. Aquí hay una conexión que el cuidado institucional nunca podría proporcionar. Gracias, dijo Margaret, con un significado más profundo de lo que las palabras podían expresar, por cuidar de ella todos estos años, por ayudarla a volver a casa. Después de la cena, se reunieron en la sala de estar,
donde James había instalado un proyector para mostrar fotos familiares, tanto la colección oculta de los archivos de su padre como las recientes de Sunnybrook. Emma observaba con intensa concentración cómo su historia fragmentada se iba recomponiendo, imagen a imagen. Dos Margarets, dijo de repente, señalando una foto de la infancia en la que las gemelas aparecían una al lado de la otra con vestidos idénticos. Sí, asintió Margaret, con la garganta apretada por la emoción. Siempre fuimos dos partes del mismo agujero. Emma asintió, satisfecha con esta explicación. Extendió la mano hacia Margaret justo cuando un dolor agudo atravesó el abdomen de Margaret, haciéndola jadear y doblarse por la mitad. Margaret, la cara preocupada de Emma fue lo último que vio antes de que otra contracción más fuerte la invadiera en una ola de presión y calambres. Demasiado pronto, el bebé no nacería hasta dentro de 3 semanas. Se desató el caos. Richard llamó al 911 mientras James ayudaba a Margaret a sentarse en el sofá. Catherine corrió a buscar toallas y el maletín médico de Meredith. Su eficiencia como administradora tomó el control. Emma se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la angustia, hasta que Susan la guió hasta una silla junto a Margaret. ¿Va a nacer el bebé ahora?, preguntó, con una voz sorprendentemente tranquila en medio del pánico. «Demasiado pronto», jadeó Margaret entre contracciones. «No debería pasar todavía». Emma le tomó la mano con firmeza y delicadeza. «El bebé sabe cuándo, como yo sabía que tú vendrías». Los paramédicos llegaron rápidamente y confirmaron que Margaret estaba en trabajo de parto activo, con contracciones cada 3 minutos. «La presión arterial está peligrosamente alta», le dijo uno a su compañero. «Posible preeclampsia. Tenemos que trasladarla ahora mismo». Mientras se preparaban para transportar a Margaret, Emma se puso nerviosa. «Yo también voy. Quédate con Margaret». «Emma, deberías quedarte aquí», comenzó James, pero Margaret lo interrumpió. «Ella viene». Otra contracción la sacudió, robándole el aliento. Cuando pasó, añadió, «Es mi gemela. La necesito». Susan dio un paso al frente. «Yo las acompañaré. Emma puede manejar esto si cuenta con el apoyo adecuado». El trayecto al hospital transcurrió en una nebulosa de dolor y movimiento. Emma sostuvo la mano de Margaret durante todo el trayecto, un extraño ancla en la tormenta. «Respira conmigo», le indicó, demostrándole el ritmo lento y constante. «Como hacíamos antes». «Antes», logró decir Margaret entre contracciones. «Cuando éramos pequeñas, cuando teníamos miedo, respirábamos juntas». Emma continuó con el patrón y Margaret se encontró instintivamente siguiéndolo, sincronizando su respiración como aparentemente lo había hecho medio siglo antes. En el hospital, la doctora Chen las recibió en la entrada de urgencias. «Sabía que te esforzarías demasiado», les regañó, pero sus manos eran suaves mientras examinaba a Margaret. 8 centímetros de dilatación. «Este bebé nacerá esta noche». Emma se negó a marcharse, incluso cuando las enfermeras intentaron llevarla a la sala de espera. «No, quédese con mi Margaret». Su comportamiento normalmente dócil se había transformado en algo feroz y protector. «Déjala quedarse», insistió Margaret mientras otra contracción alcanzaba su punto álgido. «Ella está ayudando». Evaluó la doctora Chen la inusual situación, asintió una vez e indicó a una enfermera que ayudara a Emma a ponerse las batas estériles. «Puede quedarse si mantiene la calma». A la primera señal de angustia, se va. Pero Emma mostró una compostura notable durante todo el parto, cada vez más intenso. Sostuvo la mano de Margaret, le secó la frente y continuó con la respiración sincronizada, como si hubieran ensayado para este momento toda su vida. «¿Eres su gemela?», preguntó el doctor Chen durante un breve descanso. «Sí, pero estuve lejos mucho tiempo. Ahora estoy en casa». La explicación simplificada de Emma lo decía todo. «Su presión arterial se está estabilizando», informó una enfermera con sorpresa. Al bajar hacia el rango normal, el doctor Chen levantó las cejas. «Interesante». Miró a las hermanas. «Hagan lo que estén haciendo. Sigan haciéndolo». La siguiente hora se difuminó en una neblina de dolor y esfuerzo. Richard, James y Catherine se turnaron para visitarla brevemente, pero fue Emma quien permaneció constante, su presencia tranquilizadora, desmintiendo su supuesta discapacidad. «Empuje ahora», indicó finalmente el doctor Chen. «El bebé está llegando». El ánimo de Emma nunca decayó. «Fuerte, Margaret. Siempre fuerte». Esfuerzo monumental. Margaret dio a luz a su hija en las manos expectantes de la doctora Chen.
El llanto indignado del bebé llenó la habitación, sano, fuerte y perfecto, a pesar de su llegada prematura. «Una niña preciosa», anunció la doctora Chen, colocando al bebé sobre el pecho de Margaret, pequeña pero luchadora. Emma se inclinó hacia ella, con el rostro iluminado por la maravilla. «Hola, bebé», susurró. «Soy tu tía Emma. Te he estado esperando mucho tiempo». El llanto del bebé se suavizó al oír la voz de Emma. Su pequeña mano se escapó de la manta y pareció alcanzar el sonido mientras el equipo médico se afanaba a su alrededor. Margaret miró a su hija recién nacida y a su hermana gemela, estos dos milagros que enmarcaban su vida. «Emma», dijo con voz entrecortada por la emoción, «¿te gustaría ayudarme a ponerle nombre?» El rostro de Emma se iluminó. «¿De verdad? ¿Puedo ponerle nombre?» «Lo pondremos juntas», aclaró Margaret. Emma lo consideró con profunda seriedad y luego sonrió. «Emma Rose», declaró, «como yo, pero nueva». Margaret sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. «Emma Rose Sullivan. Es perfecto». Más tarde, mientras el personal del hospital se preparaba para trasladar a la madre y al bebé a una sala de recuperación, una enfermera trajo la Biblia familiar que Catherine había pensado en traer de casa. «Tu hermana dijo que querrías esto inmediatamente». Margaret abrió las páginas del registro familiar, donde se habían documentado meticulosamente los nacimientos, matrimonios y fallecimientos de varias generaciones. La letra precisa de su padre llenaba la mayoría de las entradas, pero había una omisión evidente. El nacimiento de Emma no estaba registrado. Con Emma mirando, Margaret tomó un bolígrafo y escribió cuidadosamente la entrada que faltaba. Emma Jean Sullivan, nacida el 17 de abril de 1967. Debajo, añadió, Emma Rose Sullivan, nacida el 15 de octubre de 2025. Emma trazó los nombres con un dedo suave. «Familia», dijo con tranquila satisfacción, «ahora todos juntos en el libro». Un año más tarde, Margaret estaba en el jardín, observando a Emma guiar los dedos de la pequeña Emma Rose mientras acariciaban la tierra alrededor de un rosal recién plantado. El sol de octubre las bañaba con una luz dorada. Las hojas otoñales creaban una alfombra de colores alrededor de sus pies. Con delicadeza, Emma instruía a su sobrina homónima, que con solo 12 meses ya mostraba la obstinada determinación de su madre. «Las plantas necesitan manos tiernas». «Es una maestra nata», observó Catherine, uniéndose a Margaret en el patio de piedra que habían añadido durante el verano. «¿Quién lo hubiera pensado?» «Yo», respondió Margaret. «Siempre ha tenido ese don, pero nunca lo habíamos visto». El año pasado había traído consigo transformaciones que Margaret nunca habría imaginado cuando regresó por primera vez a la casa de su infancia, embarazada y sola. La casa había pasado de ser un depósito abandonado de recuerdos acumulados a convertirse en un hogar familiar lleno de vida. El ala este, que antes era un santuario dedicado a la ausencia de Emma, ahora servía como su apartamento. Con un estudio de arte donde creaba pinturas que recientemente habían llamado la atención de una galería especializada en arte marginal. El sonido de los martillazos provenía de la parte trasera de la propiedad, donde Richard y James estaban terminando de construir un invernadero, un proyecto diseñado para ampliar el programa de terapia hortícola de Emma. Richard había aceptado un trabajo a tiempo parcial en la clínica local, lo que le permitía estar presente en la vida de su hija y respetar al mismo tiempo los nuevos límites que Margaret había establecido en su relación. No eran una familia convencional en absoluto. Todavía había días difíciles en los que los problemas de desarrollo de Emma requerían paciencia y comprensión. Había momentos en los que el peso de 50 años de separación les oprimía a todos. Pero también había alegría, perdón y una sensación de plenitud que ninguno de ellos se había dado cuenta de que echaba en falta. «Hombres aquí», llamó James, subiendo por el camino del jardín con una pila de sobres, entre los que había uno con aspecto oficial para Emma. Emma se limpió cuidadosamente las manos en el delantal de jardinería antes de aceptar el sobre. Había hecho progresos notables en lectura durante el último año, pero aún prefería que la ayudaran con los documentos importantes. «¿Qué dice?», preguntó, entregándoselo a Margaret. Margaret echó un vistazo a la carta y abrió mucho los ojos. «Es de la Asociación de Síndrome de Down. Quieren que seas la oradora principal en su conferencia anual. Han visto artículos sobre tu programa de arte y jardinería». El rostro de Emma se iluminó.
Hablaré a la gente sobre tus experiencias, confirmó Margaret, sobre la transición de la vida institucional a la vida familiar después de 50 años. Creen que tu historia podría ayudar a cambiar perspectivas. ¿Me ayudarás? Preguntó Emma, con una mezcla de incertidumbre y orgullo. Todos lo haremos, le aseguró Catherine, mientras James y Richard se unían a ellas en el patio. Pero tú serás la que hable, tú eres la experta en tu propia vida. La pequeña Emma Rose se acercó a su tía, con los brazos levantados en la universal petición de que la cogieran en brazos. Emma obedeció con facilidad, sentando a la niña en su cadera. Hablaré de antes y de ahora, dijo Emma pensativa, sobre esperar y encontrar de nuevo a la familia. Y sobre tu arte, añadió James. No te olvides de la inauguración de tu galería el mes que viene. Emma sonrió saltando. Emma se levantó con delicadeza. Nunca pensé que sería artista, tía o conferenciante. Hay muchas cosas que ninguno de nosotros pensó que sucederían, dijo Margaret, extendiendo la mano para coger la mano libre de su gemela. Pero aquí estamos. Esa noche, después de acostar a Emma Rose y de que la familia se dispersara a sus respectivas habitaciones, Margaret encontró a Emma sentada en el salón, añadiendo con cuidado una nueva fotografía al álbum familiar que habían estado recopilando. La imagen mostraba a 4 generaciones de mujeres Sullivan, una foto recientemente descubierta de su abuela, su madre de joven, Margaret y Emma, a los 58 años y la pequeña Emma Rose. Emma las había dispuesto en un collage, conectando los rostros con delicados hilos dorados pintados. Árbol genealógico, explicó Emma, señalando los hilos. Todas conectadas, incluso cuando estamos separadas. Margaret se sentó junto a su gemela, estudiando la representación artística de su conexión fragmentada pero duradera. Siempre supiste que nos volveríamos a encontrar, ¿verdad? Emma asintió. Te sentía aquí, dijo tocándose el pecho. Siempre, incluso cuando olvidé tu rostro, recordé tu corazón. Ojalá hubiera tenido esa certeza, admitió Margaret. Perdí tantos años sin saber siquiera lo que me faltaba. No perdido, corrigió Emma con delicadeza. Solo esperando como semillas bajo la nieve, aún creciendo, pero sin poder verse. Margaret se recostó contra el hombro de su hermana, maravillándose de la sencilla sabiduría que tan a menudo surgía de la perspectiva única de Emma. Afuera, el viento agitaba las hojas caídas por el jardín, donde las nuevas plantaciones prometían futuras flores, una metáfora tangible de su familia de floración tardía, que encontraba la renovación en lo que parecía un final. ¿Qué crees que dirían mamá y papá si pudieran vernos ahora?, preguntó Margaret. Emma lo pensó detenidamente. Papá diría que la mantuve a salvo. Mamá diría que siempre dejé la luz encendida. La luz del ala este. Margaret se dio cuenta de que siempre había estado encendida todos esos años, para encontrar el camino a casa. Emma asintió. Ahora mantenemos la luz encendida para Emma Rose, para mostrarle el camino a seguir.